Hola a todos, ¿qué tal estáis? Yo soy Robert, os doy la bienvenida a este canal de fotografía. Hoy vamos a retomar una serie que tenía por ahí medio olvidada de 5 lecciones que he aprendido de grandes fotógrafos. En este caso vamos a traer a un fotógrafo que a mí me ha inspirado mucho, sobre todo por unas cositas que os voy a ir contando en el vídeo y que espero que os gusten y os enseñen, con respecto al uso del blanco y negro y su paso al color, una transición estilística de concepto que es tanto personal como artística. Vamos a hablar de 5 lecciones que podemos aprender, yo personalmente lo he hecho, del gran René Burri. Como digo, no os preocupéis porque si queréis saber mucho más de la obra y de la vida de René Burri, os voy a referenciar en la caja de descripción abajo el vídeo que hice sobre él en mi lista de reproducción, en mi serie de grandes fotógrafos. Por supuesto, cuando descubrí a este autor y me enamoré de su obra, me llamaron la atención muchísimas cosas, desde su visión fotográfica, desde su sentido poético y su sensibilidad a la hora de enfrentarse a los sujetos a fotografiar, las escenas, su manera de componer. Pero creo que básicamente lo que más me gustó y lo que más me inspiró fue esa transición que él tuvo desde el blanco y negro que se estilaba y se utilizaba mayormente en la época en la que él tenía toda su gran parte de trabajo, en aquellos 1960, 70, 80 también, por supuesto, pero que poco a poco él hizo una transición al color provocada por una inquietud artística, una visión diferente y dándose cuenta que el lenguaje en uno u otro sentido era muy diferente. Esa transición es muy interesante y gracias a eso a mí me ha inspirado mucho y con este vídeo también pretendo picaros la curiosidad por este autor y además, pues bueno, transmitiros algunas de las enseñanzas que a mí pues me ha dado. Antes de nada, me tenéis que perdonar, pero oye, es interesante recordar que os podéis suscribir a este canal para seguir recibiendo vídeos cada semana hablando de fotografía. Y por supuesto, entrad en roberthomasfoto.com, en donde vais a encontrar mi calendario de talleres fotográficos por toda España y además los cursos online y mi libro, Fotografía Caótica. Allí os espero. Os voy a contar las 5 lecciones. Voy a empezar por la primera, y es que el color y el blanco y negro son lenguajes muy diferentes. La búsqueda visual es distinta, es diferente. Mientras que el color hay que buscarlo directamente en cámara, no puedes engañar si un color no funciona con otro, si no hay una armonía de color en esa, vamos a decir, paleta de color que tienes delante, que es tu escena. Es complicado después. Muchas veces, cuando se está empezando en fotografía, ¿qué ocurre? Pues que piensas que simplemente al pasarla a blanco y negro en el revelado o en el procesado de la imagen, pues ya está, ¿no? Y es un problema porque no es así. Creo que los lenguajes color y blanco y negro son diferentes, creo que el blanco y negro es más atemporal, es más abstracto, busca una universalidad de los temas y conceptos que se tratan en él, mientras que el color tiene otras características que vamos a ir hablando, pero creo que buscarlos en cámara, tanto uno como el otro, es muy interesante. Segunda lección, el color añade un punto de realismo que el blanco y negro no lo da. Básicamente por la obviedad de que nosotros vemos en color, no vemos en blanco y negro. Entonces ya solo por eso el color fue incluso denostado al principio, y eso lo saben los pioneros del color, tipo William Eggleston, por ejemplo, que pues digamos que otros coetáneos como Cartier-Bresson no es que se rieran, pero digamos que no apreciaban demasiado la fotografía en color porque precisamente la veían demasiado realista, demasiada, vamos a decir, mundana, cuando la fotografía en blanco y negro pues en ese momento era pues la reina. Sin embargo, hay que ver que a lo largo de los años eso se ha tratado mucho y se ha hablado mucho y por supuesto se ha dejado atrás. Pero sí que es verdad que el punto de realismo que le da el color para una fotografía documental, de reportaje, etcétera, es básico, mientras que el blanco y negro lo podemos utilizar para otro tipo de fotografía en la cual, como hemos dicho antes, podemos darle un sentido totalmente atemporal e irreal a nuestras imágenes. Así que cada uno lo puede utilizar, uno u otro, para su propio objetivo. 3. El color ataca al subconsciente, con lo cual hay que tratarlo muy bien. No es lo mismo fotografías con colores fríos, con colores cálidos, no es lo mismo. Mientras que el blanco y negro tenemos que tratar muy bien lo que es la iluminación, la luz, el contraste entre los tonos. Realmente el color también hay que tratarlo muy bien y es por eso por lo que es difícil, porque es una capa más que añadir a la complejidad de una imagen. Cuidado, no estoy diciendo ni que el blanco y negro sea fácil, ni que el color sea
más difícil. Oye, aquí cada uno sabe lo difícil que es conseguir una buena imagen. Lo que me refiero sobre todo es que el color podemos darle una capa más de información a la fotografía utilizando, como digo, las sensaciones que puede provocar, y esto es muy interesante y muy importante si os decidís por hacer fotografía a color. 4. Algo hemos comentado, no vale con desaturar o convertir en blanco y negro simplemente una fotografía que tenemos en nuestro Adobe Lightroom, en Capture One, donde sea. No vale, porque ya hemos visto, no es un lenguaje igual, no estamos buscando, no deberíamos buscar lo mismo, tienen connotaciones diferentes y no está de más incluso que como fotógrafos autoconscientes, que sabemos la obra que queremos hacer y queremos conseguir y queremos transmitir, podemos incluso escribirnos un poco qué supone para nosotros el blanco y negro y qué supone para nosotros el uso del color, porque de esa manera vamos a saber mucho más sencillo el qué vamos a conseguir con cada uno, y cuando decidamos usar color o blanco y negro sepamos fácilmente identificar la foto cuando la veamos, y como siempre digo, encontrar es más fácil cuando sabes lo que estás buscando. Y 5. Las herramientas visuales que nos da el color, las herramientas visuales que tenemos con el blanco y negro. Realmente es una posibilidad que tiene el fotógrafo y que va a definir su fotografía. Nosotros lo que tenemos que intentar es decidir, porque en la elección del fotógrafo está su obra, su visión, y en lo que no elige también. Entonces, cuando nosotros fotografiamos, vamos a intentar ceñirnos a un lenguaje, vamos a ser conscientes de lo que estamos haciendo, e incluso yo os lo recomiendo y os animo. Probad solamente a fotografiar en blanco y negro y hacerlo en color, exclusivamente durante una mañana, un día, una semana, un mes, lo que queráis, y vais a ver un poquito esas diferencias, y que es todo lo que estábamos hablando en este vídeo, y que sin duda uno de los autores que más nos han enseñado en esa transición, lo que puede ser pasar de un lenguaje a otro, es René Burri, y desde luego os animo a probar esta pequeña experiencia. Y que me lo contéis, por ejemplo, en mi perfil de Instagram, en @robertomasf, donde además, por cierto, podéis ver mi propia fotografía. Yo ahí lo confieso, soy fotógrafo de color. Y nada más, espero que os haya gustado el vídeo. Me encontráis en mi perfil de Instagram, como hemos dicho, @robertomasf, en mi página web robertomasfoto.com con mis cursos y mis talleres, y por supuesto, mi libro Fotografía Caótica. Nos vemos la semana que viene. Chao.